Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tardes. Bueno, buenas tardes. Me estaba comentando Katia, nuestra directora, y Heidi, que ellas no nos van a poder acompañar en esta tarde por cuestiones tanto de salud como laborales. Entonces me pidieron si podía yo introducir o presentar a las compañeras que van a estar a cargo de la capacitación del taller del día de hoy. Entonces, no sé si damos unos 2 minutitos más, aunque son ya las 2, creo, y 1 minuto. 2 minutitos más y empezamos, si les parece. Perfecto. Ah, ok. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Lu. Buenas tardes. Estamos dando unos minutitos y ya casi empezamos. Es que me dejaron de encargada hoy en la tarde, entonces yo las voy a presentar a las compañeras en unos minutitos. Buenas tardes, compañeras. Aquí las voy siguiendo con cámara apagada porque pronto me traslado en carro, entonces voy siguiéndolas mientras manejo para la U. Sí, no, no deje ver la carretera, Simón. No, no, no. Buenas tardes, Liana. Chao, chao a todas. Hola, hola, Simona. Bueno, si gusta entonces por también respeto a la puntualidad de todos ustedes, vamos a dar inicio a este taller llamado Buenas Prácticas para subir datos de investigación en el repositorio académico e institucional. Me pidió Katia y Heidi que pudiera representarlas presentando a las compañeras, que son las que van a tener en sus manos el taller de hoy, porque ellas no iban a poder acompañarnos. Entonces, las compañeras que van a estar dirigiendo este taller son la compañera Lucrecia de la biblioteca y la compañera Liana de la revista Educar. No sé, me parece que tal vez si ustedes quisieran podríamos presentarnos porque veo como algunas compañeras, bueno, por ejemplo, Vanessa, no sé, ¿verdad? Nos conocemos poquito. Entonces, si ustedes quisieran, podríamos rápidamente presentarnos y luego ya empezar con la exposición de las compañeras. Entonces, si gustan, bueno, para hacerlo más rápido, yo puedo ir diciendo los nombres que aparecen por acá para que rápidamente podamos decir quizás el nombre en qué carrera estamos trabajando. Entonces, voy a empezar con Vanessa. Hola, buenas tardes. Bueno, ya está ahí. Mi nombre es Vanessa Soto, Esther Vanessa. Es que muchos saben, mi primer nombre es Esther, pero todo el mundo me dice Vanessa. Entonces, si ven Esther Vanessa, soy yo. Yo soy la nueva profesora del curso de afectividad, sexualidad y calidad de vida. Entonces, trabajo con personas del diplomado en primero y segundo ciclo, tanto de la carrera de primero y segundo ciclo como de educación especial. Muchísimo gusto, sí. No me había visto con muchos de ustedes, pero bueno, para servirles, mucho gusto. Bueno, bienvenida Vanessa, muchas gracias. Gracias.
Glenda, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Glenda Vázquez y soy de la carrera de Educación Especial. gracias Glenda. Carla, Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Ábalos y soy de la carrera de enseñanza del inglés para primer y segundo ciclo. gracias Carla. Ana Lucía, Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Lucía y soy de la carrera de preescolar y primera infancia. gracias Ana Lu. Rosy, Hola, buenas tardes. Rocío Castillo, de la carrera de Educación Preescolar. gracias Rosy. Patri, Buenas tardes, Patricia Ramírez de Educación Preescolar también. Muchas gracias. gracias Patri. Vivi, Hola, yo es que voy manejando, por eso no pongo la cámara. Yo tranquila. también soy de la carrera de la primera infancia, mucho gusto. Gracias, Vivi. Simona, bueno, ya habló, pero no sé si está en condiciones, Simona, si no, tranquila, porque también va manejando. No, sí, sí, claro. No, sí, aquí puedo decirles buenas tardes a todas. Soy Simona, mucho gusto y trabajo en la carrera de Pedagogía, primero y segundo ciclo. Y también con Liliana estoy impartiendo un curso en la maestría de liderazgo educativo, por eso la conozco. Entonces, mucho gusto. Gracias, Simona. Carla Solís, porque hay dos Carlas. Vamos a dar chancecito que Carla se conecte al micrófono. Isa, Buenas tardes, ¿cómo están? Isabel Badilla de la carrera de enseñanza del inglés. Un gusto verlas. gracias, Isa. Enrique, Hola, 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 hola. Por ahí apareció Carla, es que no les funcionó el audio. Saludos, yo soy Enrique Zúñiga de la Biblioteca del CID. Junto con Lucrecia y Carla, somos el equipo que les acompaña todos los días. muchas gracias, Enrique. Qué bueno tenerlo. Carla, ¿ya te sirve el micrófono? Solís. No. Dice que Bueno, no le está funcionando. no, bueno, tranquilidad. Antia, Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Saludos, espero se encuentren muy bien. Pues académica de la carrera de Educación Especial. gracias, Antia. Bueno, y entonces antes de que continúen Lucre y Liana, que van a ser las protagonistas, bueno, no sé si Enrique también del día de hoy, me presento también, Dora Hernández de la carrera de Educación Preescolar. Les contaba que Katia y Heidi me pidieron el favor que pudiera hacer esta presentación porque ellas no iban a poder acompañarnos. Entonces, como veo que hay una compañera nueva, Vanessa Soto, para que nos conociéramos un poquito más, ¿verdad? También estoy viendo que está entrando Graciela Herrera a la reunión. Entonces, Graciela, si quieres contarnos en cuál carrera estás. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Graciela Herrera Villalobos y soy de la carrera de primer y segundo ciclo. Gracias, Graciela. Bueno, entonces, ahora sí, nuestras compañeras Lucrecia, Liana y como les digo, no sé si Enrique también, Enrique y Lucre sabemos que son de la biblioteca de la BEC, que siempre están ahí con una actitud de servicio y de colaboración increíble. Entonces, acompañándonos hoy sobre esto del taller de buenas prácticas para subir datos de investigación en el repositorio académico institucional. Ellos me han ayudado un montón cuando ocupo hacer eso. Y por supuesto, Liana Penabat, nuestra compañera que trabaja en la revista Educare, que también pues va a estar hoy en esta tarde acompañándonos con el taller. Entonces, bueno, sin más que decir, y creo que Pri está por ahí también ayudándonos en la parte técnica de parte de la División de Educación Básica, y Caro también, Caro Carrillo, que es la coordinadora de inglés, también bienvenida. Entonces, bueno, vamos a darles el pase a ellos para que puedan más bien empezar con el taller. Muchísimas gracias. No sé cómo está programado, quién quiere empezar primero. No sé, Lucrecia, Este, ¿empiezo bueno, yo? primero va a empezar Liana.
Ok. Pero bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, yo voy a presentar a Liana. Liana, bueno, es un gran apoyo, ¿verdad? Para en muchos pues asuntos de ciencia abierta, ¿verdad? En el movimiento de ciencia abierta, dentro de ellos están los datos de investigación y Liana pues nos va a recopilar, ¿verdad? Nos va a dar como un camino de pues de los datos de investigación y después pues concluyo yo. Entonces yo dejo a Liana, ahí los dejo en buenas manos. Listo, gracias, Lucrecia. Voy a compartirles una De presentación. nada. Ahora yo les aviso cuando me cambio de la portada a la siguiente diapositiva, porque verán que suele como enclocharse esto, entonces a veces tengo que devolverme. Entonces ustedes me dicen cuando yo cambie si sí cambió para ustedes. Entonces ahí estoy compartiendo y voy a poner en modo presentación. Entonces, un poquito les apuntaba Lucrecia que vamos a hablar de datos de investigación y lo que me va a corresponder a mí hoy es darles como el panorama general de qué se entiende por datos y cómo eso va decantando en, eh, en un plan de gestión de datos. Tal vez un poco situar que la razón por la que una editora de revista y por la que una, digamos, funcionaria de la biblioteca estamos dando esta charla es porque justamente es en nosotros donde recae al final del día la forma en la que se publica adecuadamente un conjunto de datos o donde se deposita adecuadamente un conjunto de datos para que sea accesible para el resto de las personas que necesitan consultarlo. Entonces, desde esa perspectiva, pues probablemente estando al final de la cadena de un montón de acciones que deben suceder para que un plan de gestión de datos se pueda elaborar y para que un grupo o un conjunto de datos se pueda compartir, pues creo que tenemos como la mejor visión de todo eso que debe pasar antes, que debe pasar bien para que llegado a este punto se pueda compartir efectivamente. Entonces, un poco es desde ese contexto desde el cual venimos a contarles la experiencia y la información que tenemos para cómo trabajar con este tema de los datos. Voy a cambiarme de diapositiva, entonces ustedes me confirman si sí se cambió, para estar tranquila de que estoy hablando de la diapositiva correcta. Sí. Perfecto, Sí, gracias. Liana, sí se cambió. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar un poquito por lo básico, que es hablar de qué son los datos de investigación. En principio, tenemos que situarlos como aquella información que nos ayuda a validar y eventualmente a reutilizar resultados. Creo que ese concepto de reutilizar es relevante en la conversación que tenemos hoy, porque tradicionalmente, históricamente, estamos acostumbrados que en un proceso de investigación yo genero mis datos, de ellos extraigo lo más relevante para sacar las conclusiones que eventualmente cuento en un artículo o en un capítulo del libro o llevo una ponencia, cosas por el estilo. Pero tradicionalmente, inclusive hay disciplinas que defienden esto que voy a decir a muerte, los datos no se comparten. Y justamente hemos entrado en un rol desde la ciencia abierta, donde compartir los datos es un elemento más del proceso de investigación. Esto está amarrado a buenas prácticas dentro de este concepto de la ciencia abierta, donde al yo ceder la información que genero también en el artículo, pero ahora de forma más ampliada, en la recolección de datos con mis instrumentos, con mis protocolos registrados, con el código que utilicé para analizar, con los datos mismos, cualitativos o cuantitativos, pues da un panorama muchísimo más amplio de qué ha pasado en medio de esa decisión de hacer una investigación y de la publicación. Entonces, de allí viene un poco el ir articulando de una forma adecuada y yo diría normalizada cómo compartimos los datos. Hay como dos grandes familias en las cuales clasificar los datos. Una de ellas son los datos sensibles. Vean ustedes allí algún listado de ejemplos. Son los datos personales. Datos personales es un correo electrónico, un número telefónico, por ejemplo. Datos comerciales, aquellos que, por ejemplo, refieran a cosas como el secreto industrial, el caso típico, la fórmula de la Coca-Cola, o que eventualmente deban reservarse porque se necesitan para poder tramitar una patente y pueden ser justamente el elemento diferenciador o el que genera que la patente sea asignada y que tenga, por tanto, primicia. Y puede ser que haya datos que sean potencialmente riesgosos. Pueden ser, por riesgoso uno podría o sea, imaginar muchas cosas, por ejemplo, temas de salud, pero particularmente los ejemplos reiterados son los que tienen que ver con cosas que pueden afectar a una población de forma masiva. Piensen ustedes en cosas que tienen que ver con secretos de Estado. Entonces, en ese rango de datos sensibles estarían tipificados toda aquella información
que técnicamente yo debo reservar, o porque he comprometido la confidencialidad de esa información, o porque por su propia naturaleza no deben ser compartidos, porque sería exponer información que no necesariamente es relevante de forma directa para la investigación, o que podría colocar en vulnerabilidad a las personas que me hayan cedido información o que hayan participado en mi proceso de investigación como justamente eso, participantes o sujetos de investigación. Después tenemos cualquier otro dato, los no sensibles, y allí realmente pues no hay consecuencias directas negativas de que si algo pasa, si se filtran, si alguien conoce el conjunto completo de esa información, pues no hay ningún daño en particular. Entonces, generalmente es desde esta perspectiva, desde donde hablamos cuando mencionamos esto de compartir datos. Hay que tener claridad en que los datos vienen de diversas fuentes que vienen en diferentes formatos y también evidentemente un proceso de investigación genera datos. También es importante que cuando estamos hablando de compartir estos datos, estamos hablando desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. Una de las cosas típicas que sucede cuando uno está conversando sobre datos de investigación es que la gente se imagina números o la tabla con los resultados de una encuesta o de un cuestionario. No, los datos cualitativos también se comparten, y un dato cualitativo sería, por ejemplo, la transcripción de una entrevista. Entonces, ambos tipos son susceptibles de ser compartidos desde las buenas prácticas de ciencia abierta que vamos a ir comentando ahorita. Y por supuesto, hay muchas formas de clasificar los datos. De hecho, además de estas dos grandes familias de sensibles y no sensibles, pues aquí en adelante en la presentación vamos a ir refiriéndonos a los datos también desde otras clasificaciones. Vamos a ver. Aquí hay justamente un ejemplo de ella. Por ejemplo, cuando ya estamos trabajando con los datos que se producen al aplicar los instrumentos, al recoger el cuestionario, hacer las entrevistas, todo esto, empezamos a copiar una serie de información. Estos datos van a estar en un estado inicial, que es justamente en el estado tal cual los hemos recogido. A eso se le conoce como los datos crudos. Y después pueden pasar por una serie de procesos donde yo voy a ir como investigadora limpiándolos, uniformándolos, en su momento si corresponde anonimizándolos, y puede ser que inclusive yo subdivida toda esa información en bloques de análisis, y justamente en este proceso de ordenamiento y de limpieza estamos hablando de los datos curados. Podría ser inclusive que más adelante en el proceso de investigación, cuando ya yo sé qué segmento de esos datos puedo compartir y cuáles voy a, digamos, acompañar de un plan de gestión de datos, cuáles van a subir a un repositorio, cuáles van a ir acompañando una publicación, pues ya yo puedo considerar que tengo una base de datos cerrada, y por tanto de ella puedo extraer estos datos que van a cumplir alguna de estas tareas, y por tanto esos serán datos finalizados. Entonces, allí hay otro set de clasificaciones que tiene que ver un poco con el uso que se les va a dar desde el momento de compartirlos. Además, estos datos o estos conjuntos de datos incluyen otros elementos. Justamente en el hablar del conjunto de datos está lo recopilado, pero también todos aquellos elementos que acompañan a lo recopilado. Algunas de estas cosas pueden incluir código y software. Puede ser que si en algún momento estamos trabajando con datos que es fácil analizar desde Python o desde R, pues yo genere una lista de instrucciones que se convierte en el código de análisis, y yo puedo compartir eso también para que eventualmente alguien más después levante su propia lista o su propio set de datos y pueda correr ese mismo código para llegar al análisis al que yo llegué, y hacer entonces entre lo que yo hice como investigadora y lo que se usa en otras investigaciones, pues hacer, por ejemplo, investigación comparada. Y también dentro de esos sets o conjuntos de datos puedo incluir los protocolos que haya utilizado, por ejemplo, en experimentos, y puedo haber incorporado los instrumentos con los que yo recuperé los datos que eventualmente se analizan. Tal vez es importante hacer ver que desde el acceso y la ciencia abierta, un poco la propuesta es compartir todo. Siempre es importante hacer ver que ese compartir todo es bajo los criterios éticos y los criterios disciplinares. Por tanto, yo no subo una base de datos cruda, yo he revisado, la he curado, me he asegurado de anonimizar lo que haya que anonimizar, y ese producto limpio es el que puedo compartir.
Como les decía antes también, hay algunas disciplinas donde esto es un tema por discutir y por canalizar, porque tradicionalmente los datos es lo que más se protege, lo que menos se comparte, y entonces allí hay discusiones que disciplinarmente todavía tienen que darse. Y bueno, esto ya se los decía, siempre hay que tomar en cuenta los marcos éticos, los disciplinares e inclusive entender muy bien desde la naturaleza misma de la investigación que estamos haciendo si hay cosas que se deben reservar y no compartirse. En la ciencia abierta hay siempre una máxima que dice tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario. Un poco desde esa línea es desde la cual pues, se maneja la decisión de qué compartir en cuanto a los datos. Vamos a ver, dentro de la observación de protocolos éticos y de la protección de sujetos, aquí hay algunas, digamos, salvedades que hacemos a la hora digamos, considerar cómo cuidar a los participantes y a los informantes de investigación. Una de ellas es recordar el concepto de datos sensibles, que son los que se protegen. Entre ellos podemos hablar de origen racial, de religión, de opinión política, de condición mental, de condición física, condición económica, de preferencias sexuales. Todos estos son ejemplos de datos sensibles que deben protegerse. Si yo no los protejo, tengo que haberme asegurado de previo en contar con el consentimiento de las personas que van a ser asociadas a estas características y a estos datos de que están bien y están de acuerdo en que sea esta información compartida. Podría suceder que en la forma en la que yo presento la información genere datos que al cruzarse puedan revelar este tipo de características sobre informantes particulares. Entonces, si yo no he cuidado o si, digamos, asociado las características a nombres o a iniciales, pero esas iniciales además están situadas en el tiempo, en un puesto, en un lugar específico, pues fácilmente yo puedo saber quién es esa persona. Entonces, este tipo de cruces de datos también hay que cuidarlos y vigilarlos cuando estamos comunicando la información para evitar que por medio de ellos se llegue a identificar a las personas que han participado o han dado información para nuestra investigación. Eso queda cubierto por una máxima también que un poco nos dice no recopile datos que no necesita. Entonces, si yo no necesito el número de teléfono de una persona para analizar la investigación o los datos de investigación que estoy recopilando, pues no pido el número de teléfono. Si la condición de salud o la posición política no son relevantes, pues ni siquiera lo pregunto. Entonces, eso también en la práctica o al final del día nos protege como investigadores e investigadoras de no caer digamos, en la tentación de asociar variables que no están directamente relacionadas con lo que estamos investigando. Siempre la recomendación es que cuando vamos a trabajar con personas, recopilando información, pareceres de personas, y esto evidentemente se intensifica cuando estoy asociando esto a condiciones como las que se muestran en la definición de datos sensibles, pues entonces siempre lo recomendable es que nos protejamos y que protejamos a esas personas con un consentimiento informado, donde de previo damos toda la información necesaria para que esa persona de forma consciente tome la decisión de participar y de compartirnos la información. Sobra decir que si estos trabajos además involucran personas menores de edad, pues evidentemente hay que intensificar el cuidado y entonces además de contar con el consentimiento informado que corre a cargo de las personas responsables legales de estos menores de edad, pues también hay que contar con la anuencia de estas personas para participar. Entonces todavía se duplica más el cuidado que hay que tener. Y eventualmente pues hay que usar alguna técnica de anonimización para sustituir nombres reales y ahí se pueden usar muchísimas técnicas para hacerlo. De hecho, en la biblioteca hay una presentación donde justamente hablamos de técnicas de anonimización que se puede utilizar para estos efectos. Los datos, además, para presentarlos y compartirlos deben estar ordenados. Allí hay algunas recomendaciones, pero un poco es pasar de lo que tradicionalmente no sucede cuando estamos en este proceso de revisión de toques finales, de donde tenemos la versión final, ahora sí finalísima, la versión final 2.3, esta es la de ahora sí, que a todos creo que nos ha pasado eso en algún momento. Entonces es pasar de esas nomenclaturas que son más bien producto de la situación en la que vayamos avanzando a una que esté muy, muy organizada para que independientemente de quién consulte o cuándo consultemos,
podamos ubicarnos muy bien en dónde está la información y temporalmente y en términos de contenido, qué es lo que hay en esas carpetas o en esos archivos que estamos nombrando. Entonces, generalmente aquí lo que se recomienda es que esa organización responda a consistencia, es decir, que el nombre de los archivos y de las carpetas pueda decir qué es lo que hay dentro de cada uno de ellos, que la información sea clara, que nos permita entonces consultar. Si yo cierro mi tesis hoy y vuelvo a verla dentro de 5 años, bueno, que todavía yo pueda intentar navegar y llegar claramente a los diferentes archivos tiempo después. Esto es muy importante porque genera, digamos, una ruta de preservación adecuada y aquí hay muchos tiempos recomendados. Cuando uno revisa como, digamos, la normativa internacional y la nacional al respecto, pues se encuentra unos diferentes años, pero generalmente parten de 5 y a veces inclusive nos sugieren un tiempo máximo que son 10 años. Entonces, usualmente uno tiene que preparar esta información así porque técnicamente se espera que uno la conserve en un tiempo, en un rango como estos años que ustedes ven allí. De paréntesis, no es lo que nos toca hablar hoy, pero justamente ponerle un plazo final a esta información y después deshacerse de ella tiene que ver con una cosa que se llama el derecho al olvido. Entonces, las personas que han sido partícipes de una investigación después de este tiempo, pues tendrían derecho a que se olvide que estuvieron relacionadas con esa investigación y probablemente inclusive podemos estar hablando de escenarios donde aquella condición que fue la que las hizo digamos, susceptibles de participar en un proceso de investigación, pues puede ser que ya ni siquiera la tengan, entonces, por tanto, ya no deberían estar asociadas. Entonces, vean que tener en cuenta que uno debe preparar la información y estos datos para reservarlos o para guardarlos durante una temporada que no es tan cortita, es importante a la hora de decidir cómo los ordenamos. También debe apuntarse a que sean accesibles y legibles para otros, es decir, si eventualmente yo tengo que compartir mis datos y los consulta alguien más, pues esa navegación de este tercero debería ser tan fluida como la que yo pueda tener conociendo los datos. Y entonces eso justamente es lo que vemos en esa última línea, que sean fáciles de navegar. Aquí hay un ejemplo de cómo se verían las carpetas de una investigación ordenadas bajo una lógica de los diferentes procesos y, digamos, actividades que conlleva una investigación. Entonces, aquí se los dejo nada más para que vean, digamos, de forma ilustrada cómo se ve todo esto que conceptualmente acabamos de conversar. Dentro de esa misma lógica hay muchas técnicas para nombrar todo esto donde les hablábamos de la consistencia, la preservación, la navegabilidad, todo esto. Hay bastantes técnicas y aquí hay algunos elementos que uno puede considerar a la hora de nombrar los archivos. Por ejemplo, el tipo de información o de documento, el título para esa información, un número de archivo o un número de versión y una fecha. Y ahí ven ustedes un ejemplo. Por ejemplo, INF, que significa información, resultados, que nos sitúa en el tipo de contenido que voy a encontrar en el archivo. Un 2 que puede significar que es el bloque número 2 de análisis o la versión número 2 y una fecha sugerida. Para ello hay muchas técnicas, entonces aquí les voy a presentar las 4 más comunes que son las estructuras normalizadas para nombrar archivos y estarían ordenando la información. Yo se las voy a presentar aquí solamente con el ejemplo de cada una de ellas, pero además quisiera hacerles ver que esto lo usamos de forma alternativa con la que más cómodos nos sintamos, pero que inclusive en protocolos de informática habrá tipos de información que usan de forma específica estos tipos de notación porque tiene también una convención que ayuda a ir ordenando en diferentes niveles lo que vamos recopilando y la información que vamos generando. Entonces vean que, por ejemplo, el camel case, como les digo, el ejemplo creo que se explica por ellos mismos en cada uno de los casos. El camel case, nosotros nombramos los archivos con la primera letra en minúscula y cada vez que cambiamos de palabra en el nombre del archivo, vamos utilizando una mayúscula para que se pueda identificar y leer cuál es esa nueva palabra que va sumando al contenido. En el caso del Pascal case, cada una de las palabras que conforman el archivo empieza con letra mayúscula y eso es lo que nos permite hacer la lectura del archivo. Está el snake case, que lo que usa son guiones bajos para poder separar cada palabra y vean que se puede usar todas las letras en minúscula o todas las letras en mayúscula. Y tenemos el kebab case, que utiliza guiones en medio de cada palabra o para separar las palabras y eso es lo que nos permite ir haciendo la lectura. Muchos de ellos tienen que ver y se llaman así porque
un poco asemejan algún movimiento. Por ejemplo, el snake case, poco lo que dice es que ese subir y bajar entre una palabra y un guión bajo hace un poco un símil con la forma en la que serpentea una serpiente, valga la redundancia. En el kebab case, algún kebab, no sé si ustedes han visto esa comida, pero es como un pincho. Entonces la atraviesa un palito, entonces por eso así se llama esta nomenclatura. Entonces vean que es también muy gráfico y muy alusivo a la forma en la que se van ordenando las palabras en cada uno de estos estilos. Y ahora, para pasar rápidamente, yo lo voy a mencionar aquí de forma muy básica, porque Lucrecia va a hablar un poco con más de detalle de esto, un plan de manejo de datos que contiene, como les digo, lo voy a mencionar de forma muy puntual. Tal vez hacer la referencia de que cuando yo voy a compartir los datos, una de las cosas que planifico desde el inicio de mi investigación es cómo voy a ordenarme con el manejo de los datos. Eso pasa por ir tomando una serie de decisiones y por respetar esas decisiones a lo largo de la investigación. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, si yo voy a hacer y a guardar los archivos con cierta nomenclatura, utilizando uno de los ejemplos o de las técnicas que acabamos de ver, pues entonces yo respeto eso todas las veces que voy a guardar un archivo y voy a generar versiones y voy a colocar fechas y voy a colocar contenidos y ese orden lo mantengo para todos. Y así va aplicando con toda la información que yo voy a ir generando y es entonces desde el plan de gestión de datos, que lo ven ustedes allí colocado, el típico es el Data Management Plan como el término que se utiliza, pues allí ven ustedes las diferentes variables que puede ir incorporando. Al respecto, valdría la pena decir que existen muchísimas formas de construir un plan de gestión de datos. La Universidad Nacional tiene una forma de hacerlo, que es un poco de lo que nos va a hablar Lucrecia, pero ustedes se pueden encontrar muchísimos lugares donde uno va llenando datos y al final simplemente le da un guardar y ese guardar genera el archivo con toda la información. Entonces, esto, digamos, lo que uno podría decir es que lo que sobra es información al respecto. En términos generales, entonces, evidentemente yo le voy a poner un nombre al set de datos, voy a colocar los nombres y los datos de afiliación de las personas responsables de generar esa información y de administrarla a lo largo de toda la investigación. Voy a colocar datos de contacto en caso de que sean necesarios, por ejemplo, para que si alguien necesita pedir permiso para que yo como investigadora libere un archivo o le ceda información o un permiso, pues existe el medio de comunicación. Se hace relación o se vincula ese, digamos, set de datos con la investigación a la que pertenece y después se entra en una caracterización de los datos. Uno puede, de forma muy concreta, esto es una de las características que tiene un plan de gestión de datos que son muy concretos. Estoy hablando de que no se pasa de 3 páginas. Podemos hablar de que los datos, si son cualitativos, cuantitativos o si hay de ambos, producto de qué tipo de técnicas y de instrumentos fueron recolectados o surgen. Podemos tener muchos tipos de investigación, de datos recolectados. Y yo les pongo ahí algunos ejemplos. Puede haber texto, puede haber datos numéricos, pueden haber imágenes, pueden haber audios, puede haber código, puede haber otras cosas. Entonces, también explicamos qué tipos de datos van a aparecer en ese conjunto. Podemos tener diferentes grados de avance en la gestión de datos. Entonces, yo puedo tener un set de datos cerrado, es decir, ya terminó la recolección, no van a haber modificaciones, entonces ya yo puedo hablar de un set de datos cerrado. Podrían haber datos en construcción. Coloco temporalmente dónde está la información, cuándo fue recolectada, cuándo se hizo la curación. Ahí yo pongo 2 ejemplos, pero se pueden ir agregando muchas más fechas en función de las diferentes tareas que se vayan haciendo. Se hace alusión a los métodos de recolección de datos. Se pueden hacer una serie de cuantificaciones, por ejemplo, se puede hablar del tamaño de la muestra, se puede hablar del peso en megas de los archivos que voy a compartir y así cualquier otra información que sea relevante. Sin duda, es importante hacer ver cuáles fueron los criterios que yo utilicé para curar los datos, si eran numéricos, cómo los limpié, si decidí que digamos, la separación decimal iba a ser con una coma o con un punto, y puedo ir caracterizando todas las características, si a cierta información se le limpiaron espacios, si se decidió que
todos los inicios de texto en la celda iban a empezar con mayúscula. Todo ese tipo de cosas se comentan en estos criterios de curación y de normalización. Podría ser que yo tenga un set de datos que esté en un estado de avance y vaya corriendo ciertas actividades que van a ir sumando la información a ese set de datos. Entonces, eso puede generar diferentes versiones del conjunto. Por tanto, también yo puedo hacer alusión a que existen otras versiones. Incorporo cualquier dato que ayude a que la gente entienda cuáles fueron las decisiones que yo tomé sobre estos datos, cómo se deben leer, si hay alguna especificación o anotación o aclaración que se deba hacer. Entonces hago estas como notas de uso para ir haciendo cualquier aclaración. Si hay fuentes de financiamiento, las puedo mencionar. Aclaro conflictos de interés, es decir, no me espero a que alguien sospeche si o tenga la suspicacia, ¿no? Sino de una vez aclaro cualquier situación que pueda darse al respecto y eventualmente inclusive puedo sumar un licenciamiento que típicamente, pues quienes ya hayan escrito algún artículo saben que típicamente en las revistas donde no hay, digamos, no hay pago de por medio de los autores, pues las licencias son las Creative Commons, entonces usualmente también a un plan de gestión de datos le podemos poner una licencia Creative Commons. Este es un ejemplo, ejemplos de varias cosas. Uno de ellos es de cómo se ve un depósito de un set de datos. Vean que viene una serie de informaciones que es susceptible de citación, que hay un pequeño resumen para explicar qué contiene el set de datos. Y así se puede ir calificando de mucha información. Ven que inclusive en tipo aquí claramente se nos dice es un dataset. Y por acá, en la otra imagen que se ve allí, lo que hay es ejemplos de muchos repositorios donde yo puedo hacer el depósito de los datos. Nosotros tenemos la fortuna de que en la universidad el repositorio tiene espacio para que nosotros hagamos el depósito de esta información y entonces es muchísimo más sencillo que tener que ir a buscar un repositorio afuera para hacer la subida de información. Creo que aquí ya casi vamos cerrando. Tenemos algunos ejemplos. Vean, son pantallazos de un repositorio de datos cualitativos, que ven ustedes allí el nombre, Qualitative Data Repository. Y tenemos dos ejemplos. Uno con los datos abiertos, es decir, yo puedo abrir cada uno de los archivos de este caso que vemos aquí, donde está el ojito abierto, y puedo acceder a cada uno de esos datos. Entonces, evidentemente, lo que espero es encontrar datos anonimizados donde yo voy a tener acceso a los contenidos dichos, por ejemplo, por una persona en una entrevista, pero no a sus datos personales o a datos sensibles de los contenidos dichos. Y vean que en este caso tenemos un set de datos del lado derecho, donde la información está allí, se sabe que existe, que fue subida, pero no tenemos acceso libre. Y eso está, digamos, mostrado aquí con el candadito en rojo. Es muy posible que si hay algo relevante en estos datos que a mí como investigadora me sirva, me interese acceder para ver qué hay allí, pues probablemente yo tenga que escribirle a los responsables de este set de datos para pedir permiso para que me den acceso a la información. Entonces, esa es la razón por la cual uno pensaría en principio que para qué los vamos a subir si los vamos a mantener cerrados. Bueno, no, la posibilidad es esta, ¿verdad? Escribir de forma específica, entrar en un diálogo con esas personas, explicar para qué se van a utilizar los datos y eventualmente recibir el contenido o que le abran a uno los archivos para poder acceder a ellos. Vean que en un repositorio, además, hay múltiples tipos de archivo. Esto es un poco alusivo a que es un conjunto de información, no solamente los datos propiamente, y que además podemos encontrar bastante información desde los autores, desde el nombre del proyecto sobre el cual se cita, cuál versión de los datos estamos viendo. Entonces, todo eso se va comentando en la información que subimos digamos, a los diferentes repositorios. Acá tenemos otro ejemplo de otro sitio o de otro repositorio, en este caso es Cielo Data, donde un poco lo que les quiero hacer ver es cómo yo puedo acceder a información que revela ciertos datos. Vean ustedes que al darle clic a estos archivos que están allí encerrados en el círculo verde, yo puedo entrar a tablas de datos sistematizados y vean cómo específicamente se ha dejado una columna visible en el sentido de hacernos ver que esa columna existe como un ordenador de datos, pero que los datos de esa columna están anonimizados, están suprimidos
porque son datos sensibles. Entonces, me avisan cuál era el tipo de dato que había allí, pero evidentemente yo no tengo acceso a el dato específico de cada una de esas filas. Y en este caso es un archivo en portugués, es el nombre. Entonces, otra vez, es un dato sensible para la investigación, lo suprimo, pero el conteo numérico de lo que cada uno de esos nombres propuso sí está disponible. A la hora de depositar, siempre si no tenemos el escenario que ya les mencionaba sobre un repositorio institucional, pues lo que hay que buscar es un repositorio o un dataverso. Aquí tenemos repositorios abiertos, algunos son gratuitos como Zenodo, algunos son de paga, algunos son disciplinares. Ahí hay muchos que viene el nombre de la disciplina y se usa una X en mayúscula y la VI, sí, creo que es VIV, creo, si no me equivoco. Entonces es Edu Archive, Engineering Archive, Biology Archive, y esos son archivos, bases o dataversos que reciben información disciplinar y muchas veces hay una versión libre, es decir, que no nos significa un pago a la cual nosotros podemos tener acceso para subir allí nuestras bases de datos y probablemente ya después de cierta cantidad de usos o de archivos que tengan o superen cierta cantidad de pesos es cuando nos piden pues entrar digamos, en un sistema de pago. Recordar entonces siempre depositar datos curados y anonimizados. Y usualmente lo que se recomienda es que se haga o esos archivos suban en un software no propietario. ¿Qué significa esto? El software propietario es el de paga. Por ejemplo, Excel, un archivo de Excel, el XLSX, si no me equivoco, eso es un archivo propietario porque hemos pagado la licencia para poder usar Excel. Pero esos mismos datos, si yo los guardo en CSV, los estoy guardando en un software no propietario, en una versión o en un formato que no está obligando a la gente a tener que pagar la licencia de Excel para poder acceder a los datos. Y así sucede con cuántos formatos de datos se imaginen ustedes. Yo ahí en ese recuadro les puse algunos ejemplos de software no propietario y vean las diferentes clasificaciones que se pueden dar para lo que yo puedo subir en un conjunto de datos. El contenedor en el sentido de lo que yo comprimo, las bases de datos mismas, datos geoespaciales, video, sonido, estadísticas, imágenes, datos tabulares, texto, archivo de web. Y todos esos son extensiones de formatos no propietarios. Típicamente aquí yo recomiendo siempre que si yo estoy trabajando, por ejemplo, en mi análisis de datos numéricos en Excel, yo puedo subir una versión en Excel porque sabemos que está altamente difundido en el mundo, es decir, probablemente una cantidad de gente importante tenga Excel o tenga Google Sheets, pero también subir una versión en CSV. Igual con las imágenes, si yo voy por una versión JPG, que es de Adobe, puede ser que guarde esas versiones así, pero guarde un TIFF para tener las versiones digamos, en una versión típica de software propietario y en una que le sirva a cualquier otra persona que no lo tenga. Y así con todos los tipos de archivos que vayamos, digamos, utilizando en la investigación. Este es un ejemplo de cómo se ve en el repositorio de las colecciones para subir datos. Entonces vean que yo puedo subir conjuntos de datos, datos agregados, datos codificados, compilados, datos de encuestas, datos de medición y prueba. Y así muchos tipos. Entonces esto creo que es nada más como para darles un vistazo de la variedad de formas en las que uno puede clasificar y compartir los datos que ha ido generando en la investigación. Aquí nada más era para mostrarles cómo podemos subir datos o archivos que tengan software no propietario, en este caso PDF y TXT para archivos de texto. Y nada más, creo que ya esta es la penúltima diapositiva, hablarles un poco sobre qué tenemos en torno a normativa que tenga que ver con cómo podemos compartir datos y cómo cuidar los datos que deban ser cuidados. Allí hacerles ver que a nivel nacional e institucional tenemos la ley 9234, que es la ley reguladora de investigación biomédica, que no solo nos da el valioso panorama de cómo montar un consentimiento informado, sino que un poco hace referencia a todos aquellos datos que por sus características son sensibles. Entonces nos da un buen panorama al respecto. Tenemos la ley 8968, que es la que establece cuáles son
los criterios de protección de las personas frente al uso de sus datos personales. Entonces establece muy claramente los sí y los no de cómo usar datos personales. A nivel institucional, tenemos la política de la niñez y adolescencia de la UNA, que un poco nos recuerda los cuidados reforzados, subrayados, maximizados que tenemos que tener cuando estamos trabajando con personas menores de edad. En cuanto a gestión de datos, la universidad ha venido trabajando muy fuertemente en orientar toda la gestión de datos a las buenas prácticas de ciencia abierta. Entonces tenemos la estrategia de ciencia abierta de la Universidad Nacional, tenemos una guía de gestión de derechos de autor. Les leo los nombres porque ese es el nombre del instrumento o de la guía o la instrucción de forma específica. Y entonces vean que en este caso se habla de derechos de autor y conexos de fotografías, obras audiovisuales y registros sonoros. Y tenemos de muy reciente publicación las disposiciones para la gestión de datos de investigación, que son resultado de la investigación o de los proyectos, en general de los PPA, que tienen componente de investigación o que son directamente de investigación. Entonces, tenemos un marco de trabajo bastante, yo diría que amplio, y con ello es con lo que tenemos que regir lo que vamos a hacer y compartir de datos en adelante con nuestras investigaciones. Aquí hay un ejemplo de cómo se hace una referencia para un set de datos, que también es pues relevante saber, al menos en el caso de APA, pero evidentemente hay muchas otras normas de citación que también explican cómo montar un set de datos o la referencia de un set de datos. Y creo que ya vamos cerrando, sí. Y ahí les dejo entonces una serie de fuentes de información, que es de donde se tomaron los diferentes ejemplos que vieron ustedes allí en la presentación. Entonces, de mi parte eso sería todo. No sé si seguimos directamente con Lucrecio, si vamos a abrir el espacio de preguntas, pero si no, por aquí me quedo yo para atenderlas en el momento que sea oportuno. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Liana. Creo que, bueno, yo voy a ver como la parte contextualizada en la Universidad Nacional, entonces creo que las preguntas mejor las dejamos al final, porque puede ser que, pues, que yo le responda algunas, ¿verdad? Alguna consulta que hayan tenido en el transcurso de la presentación de Liana. Le agradezco demasiado a Liana porque nos dio una noción, ¿verdad?, de qué son datos de investigación, pues esas buenas prácticas, los archivos, los datos curados, pues esto lo vamos a tomar en cuenta ahora. Y bueno, yo voy a seguir y voy a compartir mi pantalla. Y ustedes me indican si la ven. Sí. Sí, Lu. Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, Liana ya nos ha introducido mucho sobre buenas prácticas para subir datos de investigación en el repositorio académico institucional, así pues se llama este taller. Y vamos a comenzar con las disposiciones para la gestión de datos de investigación, resultado del quehacer de programas, proyectos y actividades académicas de investigación o con componentes de investigación. Que esta fue una instrucción que envió la Vicerrectoría de Investigación. Es este documento, que espero que todos pues y todas lo hayan leído. Y bueno, vamos a esperar a que cargue. Aquí está. Este es la instrucción que fue publicada el 13 de marzo por la Vicerrectoría de Investigación, y eso está dirigido para todos los investigadores que tienen a cargo, bueno, programas, proyectos y actividades académicas de investigación o con componentes de investigación. Pues entonces estos datos, pues es pues muy feo decirlo así, de verdad, que feo que nos obliguen a hacer las cosas. Pero según esta parte dice que la presente instrucción es de acatamiento obligatorio para el personal académico de gestión académica, administrativa y estudiantil de la Universidad Nacional que participa en PPA, ¿verdad? Entonces, pues subir nuestros datos de investigación, más que una obligatoriedad, debería ser como algo consciente, ¿verdad? Siempre y cuando podamos compartir los datos, es algo como parte de la acción social que hacemos como universidad, porque estos datos pueden ser que sean un insumo para tomar decisiones, ya sea dentro de nuestra universidad o en el país, o puede ser que les sirva a otros investigadores a nivel internacional. Dentro de esta instrucción,
bueno, en el artículo 44, vamos aquí a señalarlo. Dice que, bueno, el artículo 44 del Reglamento de Gestión, Programas y Proyectos, ¿verdad? Establece el deber de depositar todos los productos y los resultados de los PPA. Entonces, aparte de subir los datos de investigación, también subir los resultados producto de sus PPA, ¿verdad? Y entonces aquí dice que es importante el compartir, bueno, los datos resultados de la investigación bajo las licencias Creative Commons y según la planificación del manejo de datos dispuesta en el plan de gestión de datos. Entonces, hay que subir los datos de investigación al repositorio junto con el plan de gestión de datos. Bueno, para los que ya tienen proyectos que ya pues que los han sido continuos, pues no tienen esa obligatoriedad de subir un plan de gestión de datos, porque eso surgió este año, ¿verdad? A partir del 13 de mayo, entonces a partir de ese momento todos los que tienen un proyecto nuevo, pues por así decirlo, se les obliga a subir un plan de gestión de datos desde el puro principio del proyecto, ¿verdad? Pues entonces la ventaja de esto es que ustedes ya han elaborado algo, ¿verdad? Han tenido un acercamiento con un plan de gestión de datos. Y el plan de gestión de datos hay uno exclusivo de la Universidad Nacional. Voy a devolverme. También, bueno, el plan de gestión de datos es como un acompañamiento que ustedes tienen que tener con las asesoras de investigación y también con nosotros, ¿verdad? Los bibliotecólogos, en este caso los que trabajamos aquí en la biblioteca del CIDE. Cuando ustedes están desarrollando el plan de gestión de datos, pues pueden pedir ayuda tanto a las asesoras de investigación como pues a nosotros como bibliotecólogos. Bueno, es la instrucción, ¿verdad? Como ese mandato, aunque suene feo, pero de que debemos compartir los datos de investigación en el repositorio, ¿verdad? Como parte de la acción social que hacemos como universidad. La Vicerrectoría de Investigación, pues, dispone de este plan de gestión de datos. Bueno, yo ahorita voy a compartirles los enlaces de esa información que estamos revisando hoy. Voy a colocárselos en el chat. Pues aquí les voy a montar enlaces de interés relacionados con gestión de datos. Bueno, si no se me comparten, ahorita los vuelvo a compartir. Bueno, este plan de gestión de datos, vamos a ver si ya se me abrió. Bueno, este es el plan de gestión de datos que dispone la Vicerrectoría de Investigación para que ustedes suban los datos. Por así decirlo, si nosotros subimos una base de datos al repositorio o, por ejemplo, una encuesta o una transcripción de una entrevista, por sí solas no dicen nada. Entonces, siempre que subimos datos de investigación al repositorio, debemos serlo acompañado de un plan de gestión de datos, porque aquí, pues, nos va a decir, pues, qué licencias tiene esa entrevista, por ejemplo, qué tipo de archivo tiene, cómo podemos usar esa encuesta. Entonces, por eso es importante subir tanto los datos de investigación al repositorio como un plan de gestión de datos. Y este plan de gestión de datos ustedes sí lo tienen que presentar desde pues el primer momento que presentan el proyecto de investigación. Ese es el plan de gestión de datos. Ustedes me dicen si lo ven bien. Es que acá... Si lo están viendo el plan de gestión de datos en archivo
Sí se ve, Lucre, no sé si valdría la Sí, pena ampliar un poquito para que se vean más grandes los títulos. sí. Ok, vamos a hacerlo un poco más grande. Ay. Bueno, entonces aquí está el plan de gestión de datos y aquí viene un poco sobre cómo hacer o de qué trata el plan de gestión de datos. Entonces, ese plan de gestión de datos pues es muy fácil, ¿verdad? Porque ustedes nada más van a ir contestando las preguntas. Por ejemplo, aquí la primera 1.1 dice preguntas guías sobre la descripción de datos. Entonces dice qué tipos de datos utilizará y generará. Por ejemplo, si ustedes van a generar solamente pruebas de datos observacionales, entonces ustedes, ¿verdad? Pues aquí comienzan a redactar y entonces comienzan como esta investigación, ¿verdad? Generará datos, bueno, pruebas de datos observacionales, ¿verdad? Y entonces así vamos a ir con todas las preguntas. Hay preguntas pues, que ustedes no aplica para su proyecto de investigación, entonces esas preguntas pues se quitan, por así decirlo. En ese caso, una buena práctica sería como dejar descripción general, ¿verdad? Responder, entonces, por ejemplo, ¿qué tipos de datos? Entonces aquí colocaríamos los tipos de datos que tiene su investigación, por ejemplo, si tiene cuestionarios, si tiene observaciones, si tiene imágenes, entonces todo ese tipo de datos que tiene su proyecto de investigación, aquí es donde se coloca. Eh, aquí hay una guía de cómo, una guía de qué forma parte pues cada pestaña de estas. Por ejemplo, pruebas de datos observacionales. Si ustedes tienen alguna duda, por ejemplo, de qué es datos observacionales, entonces ustedes se pueden ir aquí a este enlace. Ahí. Y pues ahí nos indica, nos explica brevemente de qué tratan, por ejemplo, datos observacionales. Ahí está cargando. Que es, bueno, la tipología core. Entonces, si ustedes ven cada elemento, por ejemplo, aquí están todos los datos clínicos, compilados, codificados. Si ustedes no están seguros de cómo en qué pestaña puede ir sus datos, entonces pueden ir acá, por ejemplo, datos observacionales, y abajo está como un diccionario de los datos, entonces pues aquí viene como la explicación más amplia de los datos, ¿verdad? Entonces en este plan de gestión de datos, aquí vamos a ir rellenando, pues, ¿verdad? Entonces vamos leyendo la pregunta y vamos respondiendo. Pues ya les dije, ¿verdad? Las que, por ejemplo, si esta no va al caso con su investigación, entonces pues no la respondemos, pero casi todas pues se pueden responder. Entonces ustedes al final lo completan y si tienen alguna duda, entonces la pueden hacer llegar tanto a la asesora de investigación, creo que en este caso sería Vera, o pues podrían hacer las consultas en la biblioteca, ¿verdad? Antes de presentar el plan de gestión de datos, si tienen alguna duda, con mucho gusto nosotros podemos ayudarles. Vamos a seguir. Ay, se me fue otra vez. Aquí en el repositorio, bueno, ahorita vamos a ir a entrar al repositorio porque el repositorio pues tiene una nueva actualización y pues los que hayan ingresado material se ve de otra manera. Es similar, pero tiene algunas modificaciones. Aquí les presento un ejemplo de un plan de gestión de datos, ¿verdad? Que fue presentado por unas estudiantes de Liana. Aquí estamos ingresando. Este es un plan de gestión de datos que
que ingresaron los estudiantes, vean que aquí está subido la entrevista semiestructurada, la entrevista, otra entrevista, ¿verdad? Diferentes entrevistas que se realizaron y una guía de análisis documental. Entonces vean que estos datos se pueden subir al repositorio, pero por eso es la importancia de subir un plan de gestión de datos, porque por sí solos esto podría tener el resumen, pero sí ocupa el plan de gestión de datos para que pues, nos aplique esta información. Voy a entrar aquí al plan de gestión de datos que subieron esos estudiantes. Y pues vean que se ve así, este está en un archivo TXT, porque es un archivo que es accesible a nivel mundial. Vean que entonces aquí viene pues, la información administrativa y si ustedes, en este caso, por ejemplo, si ustedes llenan ese plan de gestión de datos y ustedes ya, como lo dijo Liana, ¿verdad? Ustedes tienen los datos crudos. Y si ustedes ya curaron los datos, entonces ya los pueden subir al repositorio, ya los datos curados, y ya con el respectivo plan de gestión de datos, que sería este. Entonces pueden llegar y copiar la información que tienen aquí en este plan de gestión de datos, y pegarlos, o lo pueden subir tanto en Word o como en un bloc de notas. Voy a entrar a un bloc de notas que está acá. Este es uno nuevo. Pueden subirlo acá porque esto es un archivo pues universal, ¿verdad? Si ustedes le dan archivo, guardar como, pues vean que es TXT, que eso sería una buena práctica, digamos, que nosotros subamos nuestros planes de gestión de datos en un bloc de notas porque sería un archivo visto, ¿verdad? De manera universal. Si nosotros lo subimos en Word, puede ser que hay personas que no tengan, que no paguen ese servicio de Word, entonces pues se les va a dificultar verlo, pero si nosotros copiamos lo que tenemos en el plan de gestión de datos en este documento en Word y lo pegamos acá, entonces así lo podemos subir ya al repositorio. Pero en principio, si a ustedes, vicerrectoría, bueno, cuando presentan sus planes de gestión de datos en CIGES, bueno, en los encargados, donde ustedes suben los proyectos de investigación, lo pueden subir así en Word, porque las asesoras lo pueden revisar así. En caso que si tuvieran alguna duda, ¿verdad? No duden en pueden hacerlas llegar. También están, vamos a ver, ay. Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Que ese ya está subido. Bueno, actualmente estamos realizando la guía para el autodepósito al repositorio académico institucional de estos planes de gestión de datos, pero el repositorio nos informaron la semana pasada que ya estaba listo. Entonces, pues aquí lo estamos trabajando, pero no lo hemos terminado de concluir. Entonces, si ustedes quieren subir datos de investigación y planes de gestión de datos, en este momento lo recomendable es que como que nos soliciten, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, que les subamos este tipo de información para que nosotros lo realicemos. Pero ahora en el chat les dejo el enlace, porque lo estamos haciendo en el Drive, entonces pues cuando ya esté actualizado, pues va a ser el mismo enlace. Ahora sí, ¿cómo vamos a ingresar esos datos de investigación al repositorio académico institucional? Entonces, es pues relativamente fácil. Nosotros solamente vamos a ingresar al repositorio de la universidad. Bueno, aquí ya ingresé. Nosotros vamos a ingresar a www.repositorio.una.c.cr. Ese es el repositorio. Ay, es que aquí tengo abierta otra sesión, pero bueno, no importa.
Bueno, aquí yo le tomé también pantallazos por aquello que se ponga lento el repositorio. Una vez que nosotros hayamos ingresado al repositorio de la Universidad Nacional, vamos a ir aquí donde dice iniciar sesión, aquí arriba, y vamos a colocar nuestra cédula y contraseña unificada. Una vez que ya hayamos colocado las credenciales universitarias, vamos a ingresar a nuestro usuario y para comenzar a subir nos dirigimos en la parte a la izquierda. En la segunda opción hay un más. Voy a ver si ya me abrió aquí para enseñarles. Voy a entrar con esta información. Bueno, ahí está cargando. Bueno, mientras carga, nos va a aparecer esta línea negra. Aquí va a haber varias opciones. Entre una de ellas está este más. Cuando nosotros presionemos este más, entonces nos va a desplegar estas pestañas y le vamos a decir que queremos crear un nuevo ítem. Después, entonces vamos a seleccionar en qué carpeta queremos ingresar la información. En este caso sería conjuntos de datos. Y aquí hay una observación. Por ejemplo, si ustedes, voy a ver si ya puedo ingresar. Bueno, aquí está, nuevo ítem. Aquí es donde nosotros vamos a colocar conjunto de datos. Cuando queremos subir, por ejemplo, esos datos de investigación. Bueno, y ahora está tardando un poco, pero aquí entonces nos dice, nos despliega pues todas las colecciones que dice conjunto de datos y a qué unidad pertenece. Por ejemplo, conjunto de datos. Aquí está conjunto de datos de básica. Si ustedes quisieran compartir un conjunto de datos, en el caso que ustedes tuvieran solamente datos de entrevistas, entonces pueden colocar aquí datos de entrevistas. Ay, no me aparece. Bueno, es como esta actualización es nueva. Observación, vamos a ver si aparece. Bueno, en todo caso, voy a salir un toque acá. En todo caso, aquí en la página principal del repositorio está el vocabulario COAR, ¿verdad? Que es como los términos que yo antes les comenté, el vocabulario COAR. Ustedes ingresan y, por ejemplo, aquí dice datos, está conjunto de datos. Eso es en el caso que ustedes quieran subir, pues, imágenes, entrevistas, transcripciones. Entonces, pues, todo lo vamos a subir en la carpeta de conjunto de datos. Pero si ustedes solamente tuvieran datos observacionales, entonces los vamos a subir solamente en los datos observacionales. O, por ejemplo, si solamente tuviéramos datos de encuestas, entonces solamente como en la colección de datos de encuesta. Voy a ver si ya puedo ingresar. Ay, más bien ya se me cerró. Ay, es que este repositorio. Bueno, en este caso sería aquí conjunto de datos, ¿verdad? Ah, bueno, aquí ya vamos. Ah, bueno, es que aquí no me puedo devolver. Voy a entrar otra vez al repositorio. Bueno, ahí está cargando. Pues sí es un poco lento, ¿verdad? Pensé que iba a mejorar, pero bueno, por el momento no. Entonces, después de nosotros aquí seleccionado ítem, nos va a aparecer esta pantalla y nosotros colocamos conjunto de datos. Si fueran datos de encuestas, entonces vamos a agregarlo en la carpeta de datos de encuesta. Voy a abrir acá
Otra vez. Vamos a ver ítem. Vamos a ver si me salen datos de encuesta. Bueno, sí están las carpetas creadas, pero vamos a ver si aparece. No, está muy lento. Ay, bueno, todas estas carpetas, todos estos datos, hay una carpeta para, hay una colección, ¿verdad? Para cada término de este. Entonces, por ejemplo, si ustedes dirían datos de encuesta, entonces pues aquí vamos a buscar datos de encuesta. Pero bueno, en ese momento el internet pues no me está favoreciendo, pero bueno, por hecho aquí le tomé capturas de pantalla. Una vez que ustedes ya seleccionaron, por ejemplo, en este caso, conjunto de datos y, bueno, su respectiva división, que en este caso sería división de educación básica, entonces ya inmediatamente les aparece esta información, esta plantilla donde ustedes la van rellenando. Vamos a ver si puedo entrar a conjunto de datos. Bueno, ahí está cargando. Bueno, lo que vamos a visualizar es esta información, entonces ustedes van a ir colocando el título alternativo, en caso que ustedes quisieran colocarlo en otros idiomas. Y si una buena práctica es que en el título coloquemos set de datos de la investigación y coloquemos el nombre, ¿verdad?, del proyecto. Porque esta base de datos es el repositorio, ¿verdad? Hay universidades donde hay este repositorio para que ustedes depositen sus productos de investigación, por ejemplo, artículos científicos, podcasts, libros, capítulos de libros. Y también existen las bases de datos que solamente es para incluir datos de investigación. Hay universidades donde hay bases de datos separadas, ¿verdad? Repositorios separados. En este caso vamos a depositar todo en el mismo repositorio. Entonces, pues sí sería una buena práctica que ustedes en el título coloquen set de datos de la investigación para que ya se dé por un hecho que lo que estamos subiendo son conjunto de datos, ¿verdad? Entonces en el título colocar set de datos de la investigación y rellenar los campos, ¿verdad? En este caso autor, vamos a ver, ya me sirvió. Y mientras carga, bueno, ir rellenando los campos que se piden. Es importante mencionar que ustedes suben, ¿verdad? Tanto los datos como el plan de gestión de datos, y pues esto tiene un filtro, ¿verdad? Esta información nos va a llegar a nosotros como bibliotecólogos, nos va a llegar a la biblioteca del CIDE para nosotros curar esos datos, ¿verdad? Entonces, pues, la información que ustedes suben no se va a ver reflejada inmediatamente en el repositorio, sino tiene que pasar por nosotros, ¿verdad? Que es como un filtro. Entonces, en el caso que nosotros veamos, pues, que hay datos sensibles, entonces nosotros, pues, les vamos a decir que mejor, bueno, ya no dije nada, pero que apliquen la anonimización de datos, ¿verdad? Para que no hayan conflictos. Vamos a ver, bueno, ya, ahora sí ya me entró el repositorio, así se vería. Vean que aquí dice conjunto de datos, entonces aquí es donde nosotros colocaríamos desde datos de la investigación y colocamos el título de la investigación, el autor, tipo, ¿verdad? Entonces, pues aquí ponemos conjunto de datos y la demás información, vean que pues en realidad es muy fácil. Y aquí, ¿cómo lo subimos? Nada más buscamos el archivo y lo soltamos aquí y podemos subir, pues los archivos que nosotros decíamos, la cantidad. Por ejemplo, yo aquí tengo una base de datos y como lo decía Liana, esta base de datos está en el formato SNC USS. Voy a darle aquí clic derecho, propiedades, y si ustedes ven esta carpeta,
este archivo está en CSV, perdón, que también se podría abrir en Excel, pero CSV es un archivo más accesible a nivel mundial. Entonces, como dice Ariana, podríamos subir un archivo con esta extensión y también otra en Excel. Y por ejemplo, este plan de gestión de datos está en TXT. Como yo lo mencioné antes, vamos a enseñarles la extensión. Vean que está en TXT. Eso quiere decir que ustedes pueden ir a un bloc de notas y compartirlo. Entonces, por ejemplo, este base de datos lo voy a abrir en Excel, pues ustedes van a ver un montón de fecha, lugar, ¿verdad? Pues aquí viene los datos, pero si ustedes ven, pues los datos por sí solos, pues nos cuesta como interpretarlos. Por eso es importante que lo suban con un plan de gestión de datos, porque aquí nos va a decir cuál es el título, el contacto, ¿verdad? Por aquello que tengan alguna consulta, descripción del proyecto, descripción del dataset. Y también, bueno, este es un ejemplo de España. Y en España también tienden a hacer un diccionario de datos. Por ejemplo, acá está diccionario de datos, entonces ellos explican cada celda, por ejemplo, qué significa la fecha de encuentro, que es la primer celda, el encuentro, el departamento, por ejemplo, en la edad, qué se refiere a la edad, en la casilla de diabetes. Entonces ellos pues brindan toda esta información y yo sé que esto pues lleva tiempo, ¿verdad? Pero vean que una institución o por ejemplo ustedes mismos en la universidad quieren utilizar esta base de datos, con este diccionario de datos pues se ejemplifica más esta base de datos. Esta base de datos. Entonces, para eso sirve ese plan de gestión de datos, ¿verdad? Para que estos datos que están aquí en esta base de datos tengan más sentido. Entonces, para subirlos en el repositorio, vamos a ver si no me perdí aquí, nada más vamos a jalar. Bueno, no me sirvió, pero entonces, bueno, vamos aquí le vamos a dar examinar y lo vamos a buscar. Bueno, creo que está aquí. Bueno, ahí los jalamos, ¿verdad? Entonces ahí se suben y podemos subir todos los, dice que se subió exitosamente, podemos subir otro, ¿verdad? Que en este caso sería el plan de gestión de datos. Entonces, pues ya se subieron los dos archivos y esos dos archivos se pueden visualizar aquí abajo. Entonces, esta base de datos y plan de gestión de datos y pues usar la buena práctica que nos mencionó Liana, ¿verdad? De colocar la versión, la fecha y colocar guiones abajo. Hay ejemplos, por ejemplo, en Europa no utilizan plan de gestión de datos, sino usan la palabra README, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan que cuando ven un README es un plan de gestión de datos. Y bueno, porque yo también les voy a compartir en el chat ejemplos. Y cuando vean README es que es un plan de gestión de datos, pero ustedes siempre ven acompañado los datos con un README. Entonces, pues, después de rellenar los campos, nada más le damos depositar y listo. Ya a nosotros nos va a llegar la información, nosotros la vamos a curar. Después de curado, usted lo que tiene que presentar en los PPA, digamos, en el informe, es esto. Pero nosotros se lo vamos a hacer llegar. Por eso la ventaja, bueno, el acercamiento de ustedes con nosotros, ¿verdad? Ustedes nos pueden enviar, por ejemplo, un mensaje por WhatsApp, al WhatsApp de la biblioteca y decir, es que acaba de subir unos datos en el repositorio, me los pueden revisar, entonces después de que se hayan curado los datos, entonces nosotros pues les decimos que sí, que está bien y les enviamos el handle, ¿verdad? Que es
este enlace persistente y para que ustedes lo adjunten a su informe final. Entonces, vamos a ver en la presentación. Bueno, entonces este sería, ¿verdad?, cómo llenar los datos. Al final nos va a pedir las licencias Creative Commons, entonces que quiere permitir usos comerciales de su obra o quiere permitir modificaciones de su obra. Aquí una buena práctica es siempre colocar no, ¿verdad? Y al final confirmo la licencia y al final depositar. Y ya con esto ya está subido los datos de investigación. Y bueno, y para terminar, como lo decía Liana, el lema fundamental, ¿verdad?, que está bajo los principios FAIR, es tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Hay datos que se pueden compartir, hay otros datos que no. En sus PPA se tienen como que justificar los datos que no son compartidos, ¿verdad? Y esto de los principios FAIR es que todos nuestros datos sean encontrables, ¿verdad? Por eso es que nosotros curamos los metadatos, por ejemplo, el título, los autores, para que todo esto sea encontrable, que sean accesibles, interoperables, ¿verdad?, por otros sistemas y reutilizables. Así otras personas pueden reutilizar sus datos de investigación. Ustedes también pueden reutilizar datos de investigación, por ejemplo, el INEC u otras entidades donde publiquen datos que sean necesarios para su... Con esto termino y ya, es que el repositorio es el que como que no me ayuda porque es un poco lento. Pero bueno, entonces ya saben que eso es como nosotros los apoyamos en este camino. Como dice Eliana, nosotros estamos al final del camino, pero bueno, aquí estamos. Y pues la ventaja de que sea en el mismo sitio y que nosotros subamos o curemos esa información que ustedes suben es que es como más, es un servicio como más personalizado. Entonces no sé si quiere aportar algo, Liana, o si tienen alguna pregunta. Tal vez ahora que Lucrecia nos dio como este panorama, yo tal vez lo único que quisiera hacer es como cerrar el ciclo de esto que acabamos de ver, de eso que vimos conceptualmente y cómo se aplica y ejemplos y cómo se hace aquí en la UNA. Justamente lo que hay que hacer es terminar de articular la información. Entonces, yo hago mi plan de gestión de datos, comparto los datos. Cuando hago mi informe de proyecto en el CIA, pues probablemente ahí voy a consignar una dirección URL, ese handle que enseñó Lucrecia, diciendo dónde está la información disponible. Pero si hago un artículo del documento, me llevo los productos de esa investigación a un congreso o escribo un capítulo del libro, pues ahí la idea es que todo pueda convivir e interactuar. Entonces yo aviso que eso existe para que la gente lo use, porque si lo subimos pero no hacemos nada al respecto, pues entonces un poco se pierde esta máxima y este principio que es el que lleva a que estemos haciendo todo esto en este momento, que es compartir la información y devolver un poco, que creo que eso no lo hablamos, pero creo que siempre es bueno tenerlo en el discurso, siendo universidades públicas, recibiendo fondos públicos, aquel discurso de los datos son míos, en el sentido personal de yo como investigadora, pues no aplica en la lógica de una universidad pública donde los fondos que a mí me dieron para investigar son públicos. Por tanto, los datos producto de esa investigación son públicos, obviamente en el sentido que hemos venido conversando sobre publico lo que es publicable y conservo o reservo lo que debe ser reservado. Entonces, si dentro de esa lógica yo me quedo con cumplir el trámite, pero no abogo por compartir y hacer, digamos, pública la existencia de toda esa información para que sea disponible, para que la gente la consulte, para que interactúe con ella, pues entonces nos está quedando como en corto y realmente estamos reduciendo el alcance de la información. Entonces, la idea es que una vez que todo esto ha sucedido, yo pueda compartir los enlaces en los diferentes espacios, digamos, de divulgación que tenga la información que estoy generando para que se cierre ese ciclo de compartir información. Aquí en sí está lloviendo, pero a cántaros, entonces ya no sé si se oye bien lo que estoy diciendo, pero más o menos esa era la idea que quería dejarles por allí.
Ay, muchas gracias, Eliana. Y también decirle que esto de los datos de investigación no solamente es para, ¿verdad? Para los PPA, sino también para los trabajos finales de graduación. Hay datos que no se pueden compartir, pero hay otros datos que sí. Porque yo, bueno, ingreso las tesis en la base de datos y a veces hay tesis que viene como, en los datos de investigación viene un enlace en el Drive. Entonces yo digo, bueno, este enlace no debería ser al Drive, sino al repositorio, porque en el Drive es un archivo que se pierde, ¿verdad? Puede estar ahí por años, pero no para siempre. Entonces, subir estos datos de investigación, ¿verdad? De los trabajos finales de grabación en el repositorio también es importante. Entonces, pues yo las invito para las que son tutoras, lectoras de estudiantes que, pues, les pueden decir a los estudiantes que saquen un ratito y nosotros les explicamos cómo subir esos datos de investigación al repositorio, ¿verdad? Y en caso que haya que curarlos, pues entonces se curan. Dora. Muchas gracias, Lucrecia y Liana, por toda esta explicación, ¿verdad? Creo que es muy necesaria y bueno, ya que hay toda una disposición institucional de hacer esto, yo en mi caso todavía no he hecho algo, digamos que con estas características, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos los proyectos y esto, siempre le mandamos como los productos, ¿verdad? Para que estén en el repositorio institucional y siempre nos ayudan mucho a subir todos los productos. Pero yo entendería o estoy entendiendo que el plan de gestión es un documento aparte, ¿verdad? De todo lo que nosotros producimos en los proyectos que permite precisamente recabar todos los datos utilizados durante los procesos de investigación. No sé, ustedes me aclaran porque hubo como diferentes formatos que vi. En uno me pareció que era como un solo documento con muchos enlaces donde uno podía eventualmente como acceder a esta información, o en otros es más bien como una serie de varios archivos, como que uno arma una carpeta con varios archivos. Entonces, por ejemplo, si yo hago un conjunto de entrevistas, ¿verdad? Que si yo tengo 50 entrevistas, entonces esas, digamos, entrevistas transcritas tal cual, porque el nivel de curación, ¿verdad? Ustedes hablaron de que había como varios niveles, pero si yo tengo, por ejemplo, 50 entrevistas, entonces lo que sí me quedó claro es que se hacen anónimas primero, nunca puede, por ejemplo, aparecer el nombre de los participantes, ¿verdad? O algún dato sensible, pero sí, entonces tengo que compartir, por ejemplo, si fuesen entrevistas, como la transcripción de las 50 entrevistas o, digamos, ya unos resultados un poco más procesados eh, para, para que, digamos, tampoco sea, porque me imagino que el volumen es enorme cuando uno, digamos, si yo tengo, bueno, no digamos 50, 200 entrevistas y 50 observaciones, digamos que es una investigación grande. No sé si al cual nivel, digamos, tal vez no me quedó claro eso, porque sí sé que hablaron de estos niveles, ¿verdad? ¿A qué nivel se espera que nosotros compartamos esos datos? Bueno, esa es una pregunta y tengo otra, porque cuando ustedes hablan de todo esto de ciencia abierta, yo me quedo con la idea. Dora, perdón. ¿Sí? Dora, perdón. ¿Crees que la pregunta es muy amplia? Entonces, si quieres, respondemos esta y después vamos a la segunda. Creo que se puede perder. En mi caso, yo tal vez empezaría por decir que un conjunto de datos incluye los productos de recolectar los datos, es decir, la base de datos con datos numéricos, la transcripción de las entrevistas, pero también puede incluir, y por eso es que se habla del conjunto, los instrumentos que yo utilicé para recopilar esa información. Si yo tuve que registrar algún protocolo porque mi investigación era con personas y tuve que subir inclusive a, no sé, a un comité ético científico, y el comité ético científico a mí me da un formulario donde dice, sí, usted está aprobada para tal en su registro, yo puedo subir eso. Sí, yo utilicé líneas de código e instrucciones para hacer una macro, para correr un código en R, para correr un código en Python, subo eso. Si tengo video y es compartible dentro de la lógica esta que acabamos de ver de anonimizar y tener
digamos, las reservas de lo que sea sensible y no compartible. Si tengo fotografías, entonces vean que el paquete de lo que yo puedo compartir es grande. Y ese paquete además está acompañado de esta hoja de ruta, que es el plan de gestión de datos, que dice cuáles fueron las reglas que yo me puse a mí para trabajar con toda esa información. Entonces, por eso es que puede haber alguna variedad. Esto no es un estándar único y por eso les decía yo que en Internet lo que sobra es información al respecto, porque cada investigación es particular. Entonces habrá momentos en los que podamos tener una base común de qué queremos explicar en ese plan de gestión de datos, pero habrá particularidades que es importante resaltar. Entonces eso hará automáticamente que un plan de gestión de datos no sea necesariamente igual a otro. Habrán diferencias. Eso en cuanto al conjunto. Y tal vez ahí yo lo que más recalco es que este plan de gestión de datos es mis reglas puestas por mí para mi investigación, para que yo después, cuando tenga que compartir, la gente pueda entender qué fue lo que yo hice, cuáles fueron mis parámetros, cuáles fueron mis criterios de rigurosidad, cuál fue el tratamiento que le di y cómo es la información que yo guardo y que estoy después compartiendo. Entonces, otra vez, por ejemplo, la manera en la que está estructurado el de la UNA, que es como preguntas, permite que ustedes respondan literalmente en función de la realidad y la particularidad de su investigación. E inclusive habrá preguntas que no tienen aplicación en la investigación porque cubrirían otros escenarios y no necesariamente que yo estoy investigando. Y había otra parte de esta pregunta que me parece importante y se me fue. Dora, no me acuerdo qué estoy dejando por fuera. Pues para mí me respondió bastante bien, no recuerdo si había Sí, me acuerdo, porque había otra cosa de lo que dijiste que a mí me parecía importante resaltar. Entonces, si me acuerdo, ahí lo sumo, pero básicamente ese es escenario. A la otra pregunta. Okay. No sé si Muchas Lucrecia gracias. tiene algo más que decir por ahí. Sí, y si No, pudieras con hacer permiso, ¿no? Con permiso, es que vieras que mi pregunta va relacionada con eso que usted preguntó en la primera pregunta, tal vez para que sea como todo relacionado. Ok, sí, y después hago la otra. Ajá. Sí, eso le iba a decir que, bueno, a mí la duda que me quedó precisamente era en relación con esto de curar, ¿verdad? La base de datos, ¿verdad? ¿Qué significa curarla y en qué nivel? A lo que estoy entendiendo, según lo que usted explica, Liana, es que uno decide, digamos, ese grado de anonimización o qué información presentar. Sin embargo, también, ¿verdad? Estaba con esa misma inquietud de, de Dorita en relación con, bueno, si yo tengo las 50 entrevistas, si tengo las 50 observaciones, ¿hasta qué grado de procesamiento de información yo presento, ¿verdad? De forma tal que realmente sea una base de datos secundaria que otro pueda utilizar en una investigación, en una posterior investigación, porque, no sé, tengo esta duda. Por ejemplo, si yo tengo las 50 entrevistas, se producen en un contexto de investigación específico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esa base de datos puede servir a otra investigación y todo? Habría que agregar también toda una explicación metodológica. Entonces, eso de la curación me provocó como toda esa otra cola en relación con toda la publicación para que también la base de datos tenga sentido para otro investigador, pues, si más o menos ahí me sigue. Sí, sí, claro. Y eso era la otra parte de la pregunta de Dora que se me estaba quedando a mí. Más bien, muchas gracias, Patricia, por eso. Vamos a ver. Desde el punto de vista práctico, la curación de los datos es, por ejemplo, si yo mandé un formulario de Google y pedí el nombre de la institución donde colaboraban las personas, ya solo, por ejemplo, el nombre una, puede ser que me lo pongan de 10 formas diferentes. Una, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Nacional, Costa Rica, National University of Costa Rica, mil variantes. Entonces, un criterio de curación es decir, bueno, cada vez que a mí me pongan X, Y, Z, esto va a ser Universidad Nacional y limpio eso. Es decir, uniforme que todas las veces que se hace alusión a Universidad Nacional en mi base de datos, en todos los casos se dice lo mismo. Y si, por ejemplo, había diversidad de instituciones, pues me toca curar para cada una. Podría ser que yo pida datos de horas
y entonces me dan horas por ejemplo, digamos, son las 3:34 en mi reloj, entonces me dicen las 15:34. Otra gente me dice son las 15 p.m., otras las 3 p.m., otras las 2:00. Entonces, bueno, voy a uniformar la manera en que me dan esta información y escojo un formato de hora y así consigno entonces cada una de las versiones de respuesta que me hayan dado, la consigno de una sola forma. Y así con cada cosa. Puede ser que pedía un dato que tenía decimales y entonces una gente me puso punto decimal y otros coma decimal. Bueno, yo defino que entonces voy a usar todo con coma decimal porque estamos en sistema internacional. Entonces va coma decimal. Entonces allá donde me hayan puesto un punto, voy corrigiendo y pongo puntos. Y así voy con cada uno de los bloques de datos que me den. Habrá algunos que todos estén uniformados, habrá inclusive momentos en los que en el formulario yo di las respuestas preconstruidas, es decir, fueron de selección y no toqué curar nada. Entonces esas columnas ya quedarán con la información tal como haya sido consignada, porque yo de previo en alguna medida me he asegurado de que quede preestablecida la manera en la que deben quedar expresadas las respuestas. Eso en cuanto a la curación en la parte cuantitativa. Y en datos, digamos, lo que se llama un string, las cadenas de datos, lo no numérico. Cuando, por ejemplo, yo me enfrento a una entrevista, ¿cuál es el tipo de orientación que yo le doy a esa curación? Bueno, podría ser que las personas hablen de sí mismas y digan su nombre en el contenido de lo que me responden. Entonces yo voy a ir fijándome y escojo una técnica de anonimización. Quiere decir que cada vez que dan un dato sensible, puede ser que estén diciendo, bueno, yo la llamé al teléfono tal, o esa persona me dio la cédula, era tal, o yo desde mi nombre y dicen el nombre, o mencionan, yo estoy hablando aquí de la experiencia de la charla, digo, bueno, Patricia y Dora me preguntaron, y digo el nombre de Patricia con su apellido y el nombre de Dora con su apellido. Entonces, yo voy leyendo la información y voy identificando cuáles son los datos sensibles que yo debo anonimizar. Entonces, este es mi proceso de curación allí. Inclusive en la charla de anonimización, les pongo un ejemplo que a mí me sucedió con un proyecto de investigación de la maestría, donde la transcripción que hizo el estudiante de las participaciones tenía un personaje que tartamudeaba y era el único del entorno de trabajo donde él estaba haciendo la investigación que tartamudeaba. Y él transcribió el tartamudeo, entonces era evidente quién era la persona. Eso es una decisión que como investigador yo tengo que tomar para decir, eso va anonimizado, porque si no, entonces yo revelo quién es, todo el mundo se va a dar cuenta quién es por una particularidad de la forma de hablar. Entonces, ese tipo de cosas yo las ejecuto como acciones y en el plan de gestión de datos cuento, bueno, para la curaduría se limpiaron los espacios adicionales, se unificó la coma decimal, se unificó la forma de llamar a las instituciones bajo una única, inclusive en ese ejemplo que ponía Lucrecia, de ese diccionario digamos, como de términos de datos, yo puedo decir, bueno, la Universidad Nacional con todas estas variantes queda con este nombre tal otra institución. Y así voy haciendo todo el reporte de las acciones tomadas. Y entonces vamos a la otra parte, que es qué pasa cuando yo tengo 500 entrevistas. Bueno, si ustedes me preguntan a mí, desde la perspectiva de la ciencia abierta, si yo me preparé para un volumen de trabajo de ese nivel, pues tengo que haberme preparado también para que la gestión de datos esté acorde a ese volumen de trabajo. Por tanto, si lo correcto es que yo procese 500 entrevistas y que transcriba el resultado de las 500 entrevistas y que anonimice digamos, las 500 entrevistas, porque es inclusive parte de lo que yo voy a investigar y me toca hacerlo sí o sí, pues entonces yo publico todo con esa misma línea, 500 transcripciones, 500 anonimizaciones y puedo decidir tomar todas las entrevistas y colocarlas una tras otra en un archivo TXT explicando en el plan de gestión de datos que así va a ser presentado el archivo o puedo decidir subir 500 archivos. Eso va a ser, digamos, un poco lo que el criterio experto de cada persona investigadora tome la decisión de hacer. Recordarles que hay investigaciones que tienen una barbaridad de peso en material, ¿verdad? Voy a usar un ejemplo muy extremo. Las bases de datos de los datos recabados para descubrir el bosón de Higgs son de teras y teras y teras y teras y teras de información. Las bases de datos de los experimentos que se hicieron para tomarle fotos, las primeras fotos a los hoyos negros son impresionantes, ¿verdad? Entonces, a veces lo que para nosotros técnicamente parecería un volumen muy grande y casi no manejable, realmente en contexto puede ser relativamente pequeño. Y
Al respecto también decirles que ahora tenemos tantas herramientas que nos facilitan esas tareas, que allí donde casi que los podemos sentir abrumados por el proceso de tener que procesar todo eso, pues probablemente haya alguna herramienta que nos eche la mano. Y no descarto allí, dentro de esa herramienta que nos eche la mano, el uso de inteligencia artificial. Entonces, puede ser que en esas tareas que son las más pesadas, las más tediosas, de pronto ya hay algo que está dispuesto por allí para que nosotros nos ayude a agilizar todo eso y a no sentir que estas cargas se vuelven tan pesadas. Muchas gracias. Sí, me quedó muy claro, Liana. Voy a plantear la segunda que tenía, si no es problema. Estaba pensando cómo se maneja el hecho de que, por ejemplo, ¿verdad? Uno sabe que para accesar a las poblaciones y a la investigación hay que hacer toda una serie de esfuerzos, ¿verdad? De, qué sé yo, de poder que le den entrada a las instituciones, el tiempo que lleva contactar con los sujetos o los participantes. Hay un gran esfuerzo en ese sentido, entonces yo me quedo pensando cómo se maneja el hecho, digamos, de que yo tome un set de datos que le costó a otra persona muchas horas y esfuerzo en recolección y en todo lo que conlleva recolectar los datos y que solamente los use. Es decir, debo de darle crédito a ese primer investigador que generó inicialmente los datos. ¿Cómo se mueve eso, digamos, en ese sentido? Porque sí, tienen razón que los datos no son míos, digamos, a título personal, pero cómo se maneja esa parte, digamos, que a mí me parecería como que un gran esfuerzo de una persona que recolectó los datos para que otro luego, digamos, los use. ¿Cómo se maneja eso a nivel, digamos, del mundo científico investigador? En el marco general funciona con la misma lógica que, por ejemplo, citar un libro o un artículo científico, ¿verdad? Es el esfuerzo de alguien más que yo estoy leyendo y estoy citando y estoy aprovechando ese contenido para mi propia investigación. Entonces, en el marco general funciona de esa manera. De forma más específica, aludiendo un poco a esto que decís, que es el esfuerzo de hacer la recolección de la información y cómo se reconoce, un poco la idea de ponerles las referencias, porque la idea es referenciar de dónde tomamos la base de datos, quién la construyó, es creo que relevante y creo que esto también aludía un poquito a algo que comentaba, si no me equivoco, fue Patricia, de esos usos que uno le puede dar después a esa información, bueno, citando quién hizo la información, quién la recabó, dónde está el plan de gestión de datos, qué más información allí había. Yo puedo decir, bueno, yo puedo tomar este marco metodológico que está descrito en el informe de investigación, en el artículo científico, voy a ajustar, voy a aplicar esa lógica metodológica en mi entorno, en mi escuela, en mi universidad, en mi país. Voy a recuperar mis datos de investigación en función de esa metodología descrita ahí y después voy a ver base de datos contra base de datos y voy a ver qué pasa, qué diferencias hay entre esta institución y esta, entre este país y lo puedo hacer yo sin tener que recurrir a un intermediario como por ejemplo una organización institucional nivel país para pedirle los datos para, por ejemplo, poder hacer esa comparación y la puedo hacer de forma directa porque la base de datos de mi contraparte está licenciada, está disponible, está claramente descrita, está, digamos, tiene un plan de gestión de datos que me permite a mí entender cuáles fueron todas las decisiones tomadas, la ruta metodológica cubierta y entonces yo tengo allí la información disponible y puedo ir replicando. Entonces, dentro de esos muchos usos que para nosotros yo creo que con toda transparencia puedo decir que todavía están bastante ambiguos, por allí es por donde están las intenciones, ¿verdad? Puede ser que yo de pronto diga, y estas son como grandes anécdotas de esas que cuentan, que uno escucha del ámbito de publicación. Fulanito publicó los datos, sutanito lo replicó y se dio cuenta que en la fórmula había un error. Y entonces todos los datos quedan invalidados o todos los resultados quedan invalidados porque había un error, digamos, en la fórmula que calculó tal generalización. Y eso no habría podido suceder si los datos y si la fórmula que es algo que también se comparte, las fórmulas, las ecuaciones de cálculo, no estuvieran disponibles, porque entonces no habría podido darse esa interacción y convertirse en una refutación, por ejemplo. Entonces, por allí es por donde anda la dinámica y los ciclos que uno va cerrando con todo esto. Creo que al final del día, recordar que
existe una cosa que sería como el principio de reciprocidad, que es el que le aplica también a la lógica con la que nosotros citamos un texto, un libro o un artículo, y es que así como yo estoy haciendo uso de la información de terceros, para poder sustentar mi propio trabajo entonces en reciprocidad, o recíprocamente, está allí disponible para que otros lo puedan utilizar en su, digamos, en su propia investigación. Entonces, eso de alguna forma va cerrando como ciclos virtuosos o en el mejor espíritu, eso es lo que busca, ¿verdad? Muchas gracias, Diana. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando? Si ustedes ven, pues antes los datos de investigación, pues los dejamos en una carpeta, ¿verdad? Y a los años ya eso pues se olvida. Pues estas prácticas hacen que esos datos de investigación sean valiosos a nivel nacional, a nivel institucional, a nivel mundial. Y si ustedes ven, si ustedes organizan, por ejemplo, esas 50 entrevistas y las ponen en un formato, pues vean que es como una manera de organizar la información, ¿verdad? De compartirla. Entonces, pues considero que sí son buenas prácticas, ¿verdad? Aunque esa palabra obligación, ¿verdad? De compartir los datos no se escucha muy bonita, pero véanlo de manera positiva, ¿verdad? Compartir los datos puede ser que les sirva a otra institución. Por ejemplo, que estén trabajando sobre el tema de bullying y ustedes tengan una base de datos de bullying, pues aquí en Heredia y a nivel internacional, pues también están viendo el mismo tema y quieran hacer una comparación, entonces pues ahí la importancia de los datos. Entonces, pues compartir los datos y ya saben que tienen el apoyo pues de la biblioteca. También pueden hacer las consultas a las asesoras de investigación y a Liana, muchísimas gracias, ¿verdad? Porque el conocimiento que tiene Liana es increíble y que lo comparta es demasiado valioso. Lucre, perdón, vieras que me acabo de acordar de algo que creo que es relevante para lo que preguntaban Dora y Patricia, y es esto. Podría ser que yo para la investigación tenga mi base de datos, la grande, la gigante, donde están las famosas 500 entrevistas, pero podría ser que cuando yo vaya a publicar, voy a publicar de acuerdo a los objetivos de mi investigación sobre el objetivo específico 1. Y eso solo se relaciona con una parte de la base de datos o con un grupo de entrevistas y no con el 100% de ellas. Entonces podría ser que yo publique una parte, o sea, hago mi set de datos igual con mi plan de gestión de datos y con los instrumentos y todo esto. En el mismo plan de gestión de datos y en el artículo yo puedo decir, mire, para esta parte de la investigación se toma de los datos cerrados una parte y califican o describen qué es y solo suben la parte que tiene que ver con lo que se va a publicar. Eso también es válido. Y hay un escenario que no exploramos, pero que podría ser algo que suceda con algunos de ustedes, sobre todo cuando trabajamos con otras instituciones, y es que la base de datos la ponga la otra institución. Pensemos en el MEP. El MEP me puso la base de datos del circuito tal en relación a X, Y, Z. La base de datos no es mía. Me la prestaron y me la cedieron para que yo pudiera hacer la investigación. Y en ese caso, a menos que yo de previo haya negociado con el MEP compartir los datos, los podré publicar, si no tengo que explicar por qué no los puedo publicar. Y es esto, ¿verdad? Porque los datos no son míos, yo solo los analicé. Podría ser que negocien y que se publique parcialmente o del todo el MEP desde el inicio nos va a decir, no, yo solo se los puedo prestar para analizar. Hay una anécdota muy interesante con todo el caso del Brexit, donde la famosa empresa esta, que se me olvida el nombre, ahorita me acuerdo, que hizo todos los estudios de datos y de comportamiento humano para saber cómo dirigir las campañas para que la gente votara a favor del Brexit, tomó una gran cantidad de información de Facebook y resulta que estaba en el marco de una tesis, no me acuerdo si era de maestría o doctoral, de una persona que le pidió a Facebook permiso para utilizar esa información. No cuidaron el dato, el cuidar los datos, y entonces no hubo un acuerdo específico de los datos son míos y usted no los puede compartir. Y cuando esta persona se graduó, su proyecto de investigación fue parte de lo que utilizaron para sustentar el análisis de esos datos y definir cuál era el comportamiento de las personas, a qué argumentos había que llegarles para que la gente se decidiera por el sí salirse de la Unión Europea. Y al final de Facebook se dio cuenta que
les comieron los datos, eran datos personales, eran eventualmente datos sensibles de sus usuarios en Gran Bretaña y los usaron porque no hubo restricción al respecto. Y bueno, al final el resultado fue que se salieron del Brexit. Entonces vean los impactos que puede tener. Por eso, de previo, sabiendo, sobre todo ahora, un poco lo que uno tiene que decir es conociendo, con conocimiento de causa, ya yo sé que dentro de las cosas que yo tengo que ir planeando cuando estoy definiendo mi investigación, si eventualmente voy a tener que enfrentarme a este tipo de escenarios, ¿cómo los voy a tratar? Si son los datos, los voy a generar yo, por tanto tengo libertad de decidir cómo los voy a manejar, o si tengo que interactuar con un tercero, o si tengo que tener salvedades específicas y preguntar desde el inicio si voy a poder compartir los datos o no. Inclusive para cuando tengamos que hacer, si es un PPA, por ejemplo, cuando tengamos que hacer la explicación de cómo voy a registrar eso en el CIA, ya yo tengo que saber eso y me libera un poco la información o la forma de ir resolviendo los diferentes informes y eso que ya es más la tramitología interna universitaria. Entonces, no quería dejar esas ideas ahí sin mencionar porque podría ser que en algún momento alguna de ustedes se tenga que enfrentar a algún caso así. Ujú. Bueno, yo creo que entonces, ¿verdad, Lucre? Ya, si no hay más. Entonces, nada más agradecer por el espacio. Sí, muchas gracias a todas. Las preguntas Sí, también estuvieron queremos muy importantes. agradecerles, ¿verdad? Al inicio, bueno, para los compañeros que llegaron tarde, Katia y Heidi no pudieron estar, entonces me pidieron el favor de presentar a las compañeras y por supuesto entonces también despedirlas y agradecerles este espacio que hemos podido tener hoy tan enriquecedor y confiados de que también pues vamos a poder tocarles la puerta en el momento que tengamos, ¿verdad? Que hacer todo este tipo de trabajos, bueno, de sistematización, ¿verdad? Que yo creo que también el apoyo va a ser importante en una primera experiencia y pues ahí ir aprendiendo cómo poder generar todos estos procesos. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, a menos que alguien más tenga alguna pregunta o consulta, entonces despedirnos y agradecerles, pero bueno, ahí están poniendo los compañeros, agradeciéndoles todo su aporte en la tarde de hoy. Muchas gracias, Buenas entonces. noches, Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.